Entonces lo que yo voy a hacer hoy día es una comparación, un pequeño análisis en el cual voy a prestar mucha atención al punto de vista psiquiátrico, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos tienen que decir de la fobia social? Entonces, permítanme remontar un poquitito atrás, ¿ya? Les quiero mencionar las dos posturas en lo que se refiere a la enfermedad mental en general, ¿ya? La postura psicológica y la postura psiquiátrica, ¿ya? Esto, entre paréntesis, esto no es algo en lo que ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿ya? Esto es simplemente la postura psicológica y psiquiátrica en relación al trastorno mental, a la enfermedad mental, que no es debatible. Es simplemente la opinión de un lado y la opinión del otro lado. Bueno, a grandes rasgos, ¿ya? A grandes rasgos, el modelo psicológico, ¿ya? Postula que el trastorno mental es aprendido, o bien producto de la convivencia, del diario vivir, pero fundamentalmente aprendido, ¿ya? En este caso, la fobia social sería un trastorno aprendido, ¿ya? Y la psicología postula que como estamos hablando de algo aprendido, no se puede hablar de una enfermedad, ¿no? Porque las enfermedades tienen que ver con factores orgánicos. Y cuando uno aprende algo, lo aprendido, no es una enfermedad, ya sea que para bien o para mal, que se haya aprendido para bien o para mal, ¿ya? Pero entonces la psicología no habla de la fobia social como si fuera una enfermedad, ¿ya? Porque es algo aprendido. Ahora, la postura psiquiátrica, ¿ya? Es diferente. La postura psiquiátrica es totalmente diferente. La psiquiatría en general postula que todo trastorno mental es en realidad un trastorno cerebral. En otras palabras, la psiquiatría postula que todo trastorno mental tiene sus bases orgánicas. Hay algo orgánico, físico, que no está bien, que está funcionando mal. Evidentemente que en este caso estábamos hablando de áreas del cerebro, ¿no es cierto? Pero ahí tienen ustedes los dos grandes extremos, las dos grandes polaridades. Para la psicología, el trastorno mental es algo aprendido, y para la psiquiatría, el trastorno mental corresponde a un desorden de tipo orgánico, ¿ya? Esto es a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, una vez que uno entiende esto, hagamos el siguiente análisis respecto al desarrollo, al inicio de la fobia social y posteriormente a su mantención en el tiempo, ¿ya? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es hablar del inicio de la fobia social y cuáles son los factores que dan pie para que se desarrolle una fobia social, cuáles son las causas del inicio de la fobia social y posteriormente cuáles son las causas de la mantención de la fobia social en el tiempo, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Entonces, apliquemos primero el modelo psicológico acerca de cuáles son las causas de la fobia social y después cómo se mantiene en el tiempo. Bueno, esto es interesante. Esto es interesante porque en realidad que hay grupos, hay diferentes grupos de psicólogos y tienen diferentes posturas respecto a esto, ¿ya? Un grupo de psicólogos, es muy probable que sea el más grande de todos, postula que la fobia social es un trastorno aprendido, derechamente aprendido,
¿ya? Y me parece que uno de los expositores más grandes en este tema es el doctor José Olivares Rodríguez, ¿ya? Él es un psicólogo español de la Universidad de Murcia, autor de muchos libros, probablemente sea el autor más citado en la literatura psicológica, ¿ya? Bueno, él postula que la fobia social es un trastorno completamente aprendido, ¿ya? Y él postula entonces que por la ley del aprendizaje, todo aprendizaje puede ser revertido. Entonces, para él, la fobia social es una cuestión completamente aprendida, ¿ya? Y él dice que por el hecho de ser aprendido, por lo tanto, puede ser, es reversible, ¿ya? Bueno, eso es para él. Ahora, para este mismo grupo de psicólogos, ¿ya? La mantención, una vez que se inicia la fobia social, que ya dijimos que se inicia de una forma aprendida, la mantención en el tiempo a través de los años de la fobia social se da porque la persona tiene un conjunto de pensamientos distorsionados, creencias erróneas, pensamiento negativo. La mantención de la fobia social en el tiempo es consecuencia del pensamiento negativo desadaptativo de la persona, ¿ya? Y por lo tanto ellos postulan que la terapia psicológica tiene por objetivo revertir, sanar el pensamiento negativo, las creencias erróneas, y de esa manera entonces se supera la fobia social, ¿ya? Otro grupo de psicólogos piensan que el inicio de la fobia social, el desarrollo de la fobia social, no es algo completamente aprendido, sino que influye en otros factores. Ellos dicen, por ejemplo, que existe un factor genético. Y de hecho eso está comprobado porque una persona con padres con fobia social tiene un 30% de mayores probabilidades de contraer, de tener fobia social, ¿ya? Una persona que tenga parientes en primer grado con fobia social tiene un 30% de mayores probabilidades de padecerla. Al mismo tiempo dicen que las personas con fobia social tienen una estructura de personalidad proclive a la ansiedad. Y de hecho, dicen, estas personas con fobia social, cuando son chiquititos, ya en el jardín infantil, muestran inhibición a lo desconocido en situaciones sociales, ¿ya? Y eso pareciera ser bastante cierto, porque en los jardines infantiles se notan los niñitos con inhibición a lo desconocido. Entonces, dicen que las personas con fobia social tienen una estructura de personalidad propensa a la ansiedad. Son personas ansiosas, ¿ya? Y dicen, por lo tanto, que cuando una persona tiene un componente genético, además de eso, tiene una predisposición a la ansiedad, y si a eso se le suma que está en un hogar donde se lo humilla, donde hay falta de cariño y además hay mucha sobreprotección, entonces las probabilidades son muy altas de que aparezca la fobia social. Estos psicólogos dicen eso, creen que existe efectivamente un componente genético, un componente individual de propensión a la ansiedad que ya se ve tempranito en el jardín infantil, y dicen entonces que cuando finalmente el medio ambiente, los padres, en especial los padres, ¿ya?, que es el factor ambiental, cuando los padres son personas humilladoras, que critican y humillan, y si además son personas emocionalmente muy carentes, no dan afecto ni apoyo, y si además son sobreprotectores, entonces da lugar a la fobia social. Entonces la probabilidad es muy alta que el chico desarrolle fobia social, ¿ya? Y después, ¿cómo explican ellos la mantención de la fobia social en el tiempo, a través de los años? Ellos dicen que en realidad la mantención de la fobia social es debido al pensamiento negativo, a la percepción distorsionada de la realidad, a las creencias erróneas, ¿ya?
y eso mantiene la fobia social en el tiempo a través de los años. Ok, este es el modelo psicológico, ¿ya? Ahora veamos el modelo psiquiátrico acerca del origen y de la mantención de la fobia social. Bueno, el modelo psiquiátrico coincide con el modelo psicológico en cuanto a las causas, ¿ya? Que son las mismas. El modelo psiquiátrico dice que efectivamente existe un componente genético que es más o menos el 30%, ¿ya? Que entre paréntesis no es muy alto para enfermedades mentales, pero es el 30%. Si tú tienes padres con fobia social, tienes un 30% mayores probabilidades de tenerla tú también. Después de esto, el modelo psiquiátrico coincide en que las personas con fobia social muestran una estructura de personalidad propensa a la ansiedad. Son proclives a la ansiedad, ¿ya? Y en tercer lugar, también está muy de acuerdo en que cuando una persona con estas características nace, se cría en un hogar que humilla, critica, juzga, y además es un hogar falto de afecto, y además es un lugar donde hay mucha sobreprotección, el modelo psiquiátrico dice que en esas condiciones lo más probable es que la persona desarrolle una fobia social, ¿ya? Hasta ahí estamos de acuerdo con el modelo psicológico. Aquí viene la gran diferencia entre el modelo psiquiátrico y el modelo psicológico. El modelo psicológico dice que la mantención de la fobia social en el tiempo es producto de las creencias erróneas, distorsiones de la percepción de la realidad. En cambio, el modelo psiquiátrico dice que la continuidad, la permanencia de la fobia social en el tiempo es debida a un factor orgánico. Hay algo en el cerebro que no está funcionando bien, específicamente algo en el sistema límbico y más específicamente aún en la amígdala, o bien en la amígdala y otros componentes del sistema límbico. Para la psiquiatría, la fobia social entonces es un trastorno de ansiedad, y la psiquiatría dice que todo trastorno mental, en este caso un trastorno de fobia social, de ansiedad social, tiene un trastorno cerebral de fondo, ¿ya? Entonces, esta es la parte que yo no conozco porque aún no investigo, pero esto es lo que plantea la psiquiatría. La psiquiatría plantea que cuando una persona tiene un componente genético, una disposición a la ansiedad, y si le toca una familia que humilla, critica, falto de afecto, entonces se inicia, en esas condiciones, se desarrolla una fobia social. Y al parecer, el inicio, el desarrollo de esta fobia social genera un impacto a nivel del cerebro, genera cambios en los circuitos cerebrales dentro de la amígdala, genera un cambio físico orgánico en el cerebro. Y este cambio físico orgánico en el cerebro es la causa de la mantención de la fobia social en el tiempo. Al parecer, una vez que se genera un impacto orgánico físico en el cerebro, ya está, el trastorno ya está consolidado y de ahí en adelante solamente se mantiene. Según este modelo psiquiátrico, la percepción errónea de la realidad, las creencias erróneas, el pensamiento negativo, no tiene nada que ver con la mantención de la fobia social en el tiempo. Y esta es la gran diferencia respecto a la psicología. La psicología no admite, no acepta que haya ningún factor orgánico, ¿ya?, en los circuitos neuronales del cerebro, y simplemente se debiera revertir con terapia psicológica. Pero la psiquiatría dice que no, que todo trastorno mental, en este caso un trastorno de ansiedad social, tiene como base un trastorno cerebral, específicamente algún tipo de falla en los circuitos neuronales
a nivel del sistema límbico y más específicamente en la amígdala. Ahora ustedes dicen, ¿qué evidencia hay de que eso sea cierto? Bueno, la evidencia es cada vez más abrumadora, ¿ya? Hoy día existen imágenes de resonancia magnética muy sofisticadas y se hacen experimentos donde se pone una persona con fobia social dentro de un túnel, porque meten a la persona entera para adentro, ponen a una persona en un túnel de imagen de resonancia magnética y entonces se la critica, se le muestran cara de gente enojada con el propósito de provocarle su fobia social, ¿ya? ¿Y qué es lo que muestran las imágenes de resonancia magnética? Las imágenes muestran que cuando a una persona con fobia social se le muestran cara de personas enojadas o se autocritica, se produce una hiperactividad tan grande en la amígdala que esa hiperactividad aparece de color rojo en la imagen de resonancia magnética. Y las conclusiones de estos estudios dicen que a juzgar por el nivel de hiperactividad que se produce en un fóbico social, dicen, este trastorno debe ser realmente invalidante. Este trastorno realmente debe ser invalidante para las personas que lo padecen, ¿ya? Y bueno, entonces para comprobar que esto es cierto, ponen dentro del túnel a personas sin fobia social y los someten al mismo procedimiento. Y las personas sin fobia social no generan hiperactividad en la amígdala, ¿ya? La imagen de resonancia magnética sale completamente sana, sin evidencia de hiperactividad, ¿ya? Bueno, esta es la introducción científica al tema. Entonces, pongámosle a esto una aplicación práctica para nosotros, porque a nosotros lo que nos interesa, a nosotros las personas con fobia social, es la aplicación práctica de esto. Entonces, permítame tomar el caso mío, el ejemplo mío. Yo soy una persona, yo tengo 60 años, ¿ya? Yo he dedicado toda mi vida, absolutamente cada minuto de mi vida, para superar mi fobia social. He llegado a extremos de diseñar, inventar yo mismo diferentes tipos de terapias. Formé un grupo de fobia social en Viña del Mar que duró un poquito más de 5 años. Estudié psicología, soy un aficionado a la psicología, soy aficionado a las terapias. He consultado muchos psicólogos, he estado en terapia. Una vez estuve 4 años seguidos en una terapia y nunca falté ni siquiera un día. 4 años seguidos asistí a terapia. Después de una segunda oportunidad, estuve un poquito menos de 3 años con un psicólogo. 3 años seguidos. No falté nunca, ni siquiera una sesión. Yo trabajo, ¿ya? ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Y cuál es el resultado de dedicar mi vida a la superación de la fobia social? Es que sigo con fobia social. He logrado mucho avance, pero sigo con fobia social, ¿ya? Entonces, yo considero que sería una falta de respeto, una absoluta falta de respeto, que algún psicólogo, algún defensor del modelo psicológico me diga que yo aún sigo con mi fobia social porque no he trabajado lo suficiente o porque no he logrado cambiar las ideas erróneas adecuadas o que me empiece a dar razones de tipo psicológico. Sería una falta de respeto. Yo le diría, mire, usted no sabe lo que está diciendo, usted no sabe con quién está hablando, ¿ya? Yo he trabajado toda mi vida, he estado con psicólogos y psiquiatras, ¿ya? Y no he logrado superar la fobia social. Entonces yo con mucha propiedad puedo decir que el modelo psicológico no me ha servido, simplemente no me ha servido para superar mi fobia social. ¿Que he superado creencias erróneas? Sí, muchas. ¿Que estoy mejor? Sí, estoy mejor.
que yo pienso que la psicología ayuda, sí que ayuda mucho, sí que ayuda mucho. Pero yo tiendo a pensar, y esto lo quiero decir con mucha responsabilidad, por favor, porque esta es simplemente mi opinión personal. Yo no soy dueño de la verdad, yo estoy haciendo una reflexión, ustedes pueden estar en completo desacuerdo conmigo, ¿ya? Por favor, tengan eso en mente. Pero yo, a esta altura de la vida, cambio de opinión y pienso que el modelo psiquiátrico es correcto. Yo pienso que detrás de la fobia social existe un trastorno cerebral. Existe un trastorno cerebral. De otra manera, sería imposible explicar por qué yo aún tengo fobia social. Bueno, si no es porque existe algún tipo de problema en los circuitos neuronales, en mi amígdala y dentro del sistema límbico. Yo llegué a esta conclusión no solamente por el caso mío, no solamente por el caso mío, sino porque me estoy, pero ya enfermando, de ver tantas personas en la misma situación mía que trabajan y trabajan y trabajan, ¿ya? Y nada, po, y siguen igual que antes, ¿ya? Entonces me parece una falta de respeto, por decirlo lo mínimo, decirles, lo que pasa es que tú no eres lo suficientemente constante, lo que pasa es que tú no tienes el terapeuta adecuado, lo que pasa es que tú te resistes, no quieres cambiar, sigues con tus ideas erróneas. Lo que pasa es que tú tienes fobia social porque no quieres cambiar tu pensamiento, no quieres cambiar tus ideas erróneas. En este minuto, en este punto del análisis que yo estoy haciendo, me gustaría que me estuvieran escuchando un grupo de psicólogos, defensores de la postura psicológica, para hacerle la siguiente pregunta. Yo les preguntaría, si verdaderamente las creencias erróneas son la causa de la mantención de la fobia social en el tiempo, díganme cuáles son, escríbanlas y pásenmelas a mí. Díganme cuál es el conjunto de creencias erróneas que tienen un poder tan grande, tan destructivo, como para generar semejante trastorno mental que es la fobia social. La fobia social es una enfermedad grave, muy, muy, muy grave. Entonces yo le preguntaría a los psicólogos, ¿qué creencia errónea o cuál conjunto de creencias erróneas tienen tanto poder destructivo como para generar en una persona semejante trastorno como es la fobia social? Yo pensando y pensando, yo llegué a la conclusión de que no existe ningún pensamiento, por muy negativo que sea, capaz de producir semejante trastorno en una persona, como para llevarla derechito al alcoholismo y de ahí al suicidio. ¿Qué podría llevar al suicidio a una persona? ¿La creencia de que los demás no lo quieren? ¿La creencia de que él no tiene habilidades sociales? ¿Eso me va a llevar a mí al suicidio? Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, sería trabajo de los psicólogos que defienden la postura psicológica dar a conocer, explicar cuáles son las creencias erróneas capaces de generar fobia social en una persona. Personalmente yo creo que no existen y personalmente creo que estarían en un problema porque no lo van a poder explicar. Y de hecho existen cientos y miles de artículos en internet, libros, revistas que hablan de las creencias erróneas y en ninguna parte nunca yo he leído cuáles son. Se habla y se habla de creencias erróneas, pero ¿cuáles son? ¿Se fijan ustedes? ¿Se fijan ustedes? Además de que hay otro problema muy grande que no lo podrían explicar los psicólogos, y es lo siguiente. Los psicólogos admiten que el inicio, el desarrollo, ¿ya?, la aparición de la fobia social se debe a tres factores fundamentalmente: a un factor genético, a un factor de disposición personal hacia la ansiedad, una estructura personal ansiosa,
y el factor gatillante, que es el medioambiental, ¿ya? La combinación de estos tres factores es mortífera, da lugar a la fobia social. Pero en ninguna parte se habla de que las creencias erróneas sean una de las causas de la fobia social. Por favor, entiendan esto y si pueden, anótenlo. En ninguna parte, ningún psicólogo se ha mencionado que las creencias erróneas sean parte de las causas de la fobia social, que las creencias erróneas den pie, inicio, puedan desarrollar una fobia social. Y sería ridículo admitirlo, decir que sí, porque la gran mayoría, los cientos de miles, quizás millones de chicos entre 10 y 12, 13 años desarrollan fobia social y ellos todavía ni siquiera saben pensar. No podrían desarrollar un pensamiento tan complejo, elaborar ideas tan complejas, creencias tan potentes como para generar en ellos mismos un trastorno mental de tal magnitud. Entonces la pregunta es la siguiente. Si las creencias erróneas no son parte de las causas de la aparición de la fobia social, ¿por qué tendrían que ser las causas de la mantención en el tiempo? Si la fobia social se inicia, se desarrolla en ausencia del factor, en ausencia del pensamiento negativo, en ausencia del factor cognitivo, si las creencias erróneas no son parte del desarrollo de la fobia social, ¿por qué tendrían que ser la causa? ¿Por qué tendrían que ser parte de su mantención en el tiempo? Es que simplemente no tiene sentido, no calza. No calza, ¿no? Ahora, esto es muy interesante porque si ustedes entienden bien lo que yo estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es que los psicólogos dicen que si tú logras superar las creencias erróneas, ¿ya? Lo que en términos psicológicos de la teoría cognitivo-conductual se dice una reestructuración cognitiva, ¿ya? Sanar el pensamiento negativo, sanar las creencias erróneas en psicología se llama llevar a cabo una reestructuración cognitiva. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué me respondería un psicólogo? Si yo le hago esa pregunta y le pregunto, si las creencias erróneas no son consideradas causas del desarrollo de la fobia social, ¿por qué serían consideradas causas de su mantención? Y sin embargo, ellos sostienen que si uno soluciona las creencias erróneas, la fobia social desaparecería, se curaría. Es decir, la fobia social se cura, según ellos, cuando uno soluciona las creencias erróneas. Entonces, aquí viene el caso mío. Y yo les digo, bueno, pero señores, yo tengo un pensamiento perfectamente racional. Ningún psicólogo que me escuche hablar a mí podría decir que yo estoy plagado de pensamiento negativo, de autoestima negativa, de creencias erróneas, de percepciones distorsionadas de la realidad. Para nada, cualquier psicólogo. De hecho, yo tengo muchos amigos psicólogos y nos sentamos a conversar de esto, ¿ya? Nadie podría decir que yo tengo creencias erróneas. Sin embargo, tengo fobia social. Y tengo descargas masivas de ansiedad. Un día estoy bien, el otro día estoy mal, hoy día estoy mal para la radio, ¿ya? No tiene sentido. La psicología no lo puede explicar. Mi conclusión aquí es la siguiente. La psicología simplemente no puede cumplir lo que promete. La psicología nos viene prometiendo a nosotros, los fóbicos sociales, que si trabajamos nos vamos a curar de la fobia social. Y nos dicen que si aún tenemos fobia social es porque no hemos trabajado lo suficiente, es porque no queremos cambiar nuestro pensamiento negativo, nuestras creencias erróneas. Y nos culpan a nosotros.
¿Ya? Si tú no te has sanado tu fuego social, es porque no tienes la suficiente motivación, es porque no has visto suficientes profesionales, es porque no has visto al profesional correcto. Y vamos dando razones, razones, razones. El fondo del asunto es que yo no he visto nunca a nadie que se haya curado, porque miren, si fuera verdad que las personas se recuperan de la fobia social, tendríamos cientos y miles. Sería un asunto conocido, sería parte de la literatura. Tendríamos cientos y cientos de personas diciendo, yo tuve fobia social, ¿ya? Yo tenía fobia social y desapareció por completo. Nosotros, las personas que nos conocemos entre nosotros, ya aquí en el chat, yo estoy viendo un montón de caras, ¿ya? Ustedes son toda gente antigua que han tenido fobia social por muchos años, ¿ya? ¿Por qué ustedes mismos no están curados si ustedes mismos han visto profesionales muchas veces? Bueno, la respuesta que yo me doy a mí mismo es que la psicología no cumple la promesa de curar la fobia social. No cumple la promesa de curar la fobia. ¿Ya? Y esto, yo no sé si sea grave, pero ocurre el siguiente problema. Que mientras la psicología esté postulando que a través de una terapia psicológica sí que se puede curar la fobia social, ¿ya? Entonces nosotros, las personas con fobia social, nos ponemos a trabajar como si fuéramos esclavos chinos y nos desesperamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y si nos dicen, ¿y por qué todavía estáis con fobia social? No sé, a lo mejor es porque no he trabajado lo suficiente. ¿Y cuánto trabajáis tú? No, 2 horas al día nomás. Ahí está, pues viste, deberíais estar trabajando 4 horas al día. Y vamos culpando a la persona porque no se ha sanado de su fobia social, ¿ya? Porque dicen que si tú trabajas lo suficiente, te vas a curar. Pero entonces, nos están poniendo a trabajar contra un imposible. Y nos echan la culpa a nosotros de no conseguirlo. La psicología nos está poniendo a trabajar en contra de un imposible y después nos culpan a nosotros por no conseguirlo, ¿no? Yo le pregunto a todos los psicólogos que postulan que la fobia social se cura, ¿dónde están los nombres? Que los publican ellos mismos. ¿Quiénes son las personas que están todas curadas de fobia social? Vamos dando evidencia. Basta de bla, bla, bla y vamos dando evidencia, ¿ya? Ahora, por otro lado, la postura psiquiátrica ya postula entonces que la fobia social se mantiene en el tiempo porque existe un trastorno cerebral. Hay un problema de hiperactividad en la amígdala y en sus alrededores del sistema límbico, y eso se puede ver en imágenes de resonancia magnética. Entonces ustedes dirán, bueno, y si están así, ¿por qué no lo curan ellos? La respuesta es porque aún no existe una cura, no por saber, no por tener un pequeño conocimiento de lo que sucede, significa que puedan tener la cura. De hecho, los medicamentos actuales psiquiátricos no son buenos, porque si fueran tan buenos, no están curando la fobia social tampoco. Esa es la verdad. El medicamento no está curando la fobia social, ¿ya? Yo tengo mucha confianza, mucha fe que en algún futuro cercano vamos a tener una nueva generación de medicamentos que sí van a hacer su trabajo, que sí van a calmar la ansiedad y van a ayudar verdaderamente con los síntomas de la fobia social. En este momento, yo creo en el modelo psiquiátrico porque tiene sentido, pero al mismo tiempo me doy cuenta que los medicamentos no ayudan a nadie. Bueno, no debiera decir eso, porque en realidad que hay un porcentaje pequeño, menos del 10%, de personas aquí mismo en los grupos de Facebook, que sí reportan que los medicamentos les hacen súper bien, que no pueden vivir sin medicamentos, ¿ya? Entonces existe un pequeño porcentaje de personas que le hacen bien los medicamentos, ¿no? Bueno, me aceleré con este tema porque yo estoy diciendo que yo no estoy bien hoy día, ¿ya?
Les quiero dejar bien claro, por favor, que yo estoy reflexionando, yo estoy dando una opinión, mi opinión, ¿ya? Yo no estoy emitiendo una verdad, porque yo no soy un profesional, yo no conozco la verdad, ¿ya? Solamente estoy haciendo una comparación entre el modelo psicológico y psiquiátrico y me parece que el modelo psiquiátrico no cumple con sus promesas. En cambio, el modelo psiquiátrico es coherente. Porque si el modelo psiquiátrico me dice que yo mismo no me he recuperado, no me he sanado de mi fobia social, porque la fobia social es en realidad un trastorno a nivel cerebral, yo digo, ok, lo entiendo, ¿ya? ¿Y cuál es la gran ventaja de entender esto? Bueno, la gran ventaja es precisamente librarse de la culpa, porque si yo entiendo en forma definitiva, ¿ya? Que mi fobia social es producto de una hiperactividad en la amígdala, bueno, entonces yo no tengo para qué culparme, no tengo para qué creerme que soy un estúpido, ¿ya? Porque no es mi culpa. ¿Ya? Porque no es mi culpa. Además de que ayudaría mucho para que la comunidad internacional, el mundo, las personas y todos los profesionales de una vez por todas entendieran de qué se trata la fobia social. Pero ¿qué es la fobia social? La fobia social, por lo que yo veo, tiene dos componentes muy grandes. El primer componente es el miedo a relacionarse cara a cara con otras personas. Produce tanto miedo que no me puedo relacionar y me meto dentro de una burbuja. Y ahí me siento más seguro porque simplemente no me puedo relacionar con las personas por el miedo, ¿ya? Y el segundo componente de la fobia social son cantidades masivas de ansiedad. Las personas con fobia social sienten tanta ansiedad que la ansiedad les bloquea la mente. Nos producen bloqueos mentales, nos producen problemas físicos. Un día andamos con una carga de ansiedad enorme, al día siguiente desaparece en forma errática, sin mayores explicaciones, al otro día volvemos con cantidades enormes de ansiedad, y en estas condiciones no se puede vivir. Entonces la fobia social es una enfermedad grave, de la mayor gravedad que yo puedo pensar, destruye a la persona, es imposible comportarse, desarrollarse, funcionar como persona con la fobia social. Así de invalidante es, así de grave es. Entonces, ¿cómo es posible que una enfermedad tan grave que genere tales cantidades de ansiedad, tal cantidad de miedo, que no nos podamos relacionar con nadie, sea producto solamente de un par de creencias erróneas? No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que sea producto de un mal funcionamiento de la amígdala y de su entorno en el sistema límbico. Eso sí que explicaría bien las cantidades masivas de ansiedad que se descargan, el miedo tan fuerte de relacionarse con otras personas, ¿no? Pero bueno, vivimos en un mundo dominado por la psicología. En los grupos de Facebook, todos los días yo veo infinidad de carteles que dicen: tú eres responsable de tu felicidad, tú eres responsable donde está tu pensamiento, y una cantidad enorme de lecheros que te dejan mal porque te hacen sentir irresponsable, ¿no? Les quiero leer, le prometí a una chica que iba a leer un comentario que me hizo en el grupo y se los voy a leer. Dice lo siguiente, se llama Ana Karina, Ana Karenina, que no está en este momento aquí. Ella escribió lo siguiente: estoy desesperada, ya no soporto estar más con esta mierda. Tengo ganas de estudiar, de trabajar, de ser más independiente, pero no puedo. No puedo ni siquiera salir tranquila a más de 2 esquinas de mi casa. Había dejado mi carrera hace 2 años, me puse como meta retomar mis estudios para este año. Les hago la pregunta en este momento: ¿qué tipo de creencias erróneas pudieran ser tan potentes, pudieran tener tanta fuerza como para producir este impacto en Ana? Estoy desesperada, no puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo ni siquiera salir tranquila de la casa.
me propuse como meta retomarme de estudio para este año. Dice, estaba muy entusiasmada con esto, pero cada vez que intento salir o que salgo, otra vez me dominan estos pensamientos negativos. Voy al psicólogo y nada. Voy al psicólogo y nada. Todo al pedo, porque no me ayuda ni un poco. También fui al psiquiatra y lo mismo. Siempre esos medicamentos me ponen peor. Tengo mucho miedo de estar en esta situación para siempre, porque no quiero, odio vivir así. ¿Se dan cuenta ustedes de la magnitud de la enfermedad, del daño tan extremo que puede producir en una persona? La está destruyendo en vida. ¿Cómo puede ser eso producto de un pensamiento negativo? Imposible, no tiene sentido. Tiene que ser producto de una hiperactividad a nivel de la amígdala. De otra manera no se explica. Otro comentario que les quiero leer es de Montnegre, ¿ya? Les quiero leer este comentario porque este comentario es representativo de miles y miles y miles y miles, de 50.000, de 1.000.000, de muchos millones de personas que tienen fobia social, ¿ya? Y que vivimos en la incertidumbre. Entonces Montnegre dice, está explicando su fobia social y dice, no tienes en qué apoyarte para explicar lo que te pasa. No es algo físico visible a los ojos de los demás. No tienes una enfermedad mental lo suficientemente evidente. A veces ni siquiera tienes un historial de infancia infeliz, ni de sucesos catastróficos, ¿ya? Así que el fóbico social se siente solo e incomprendido. Ni siquiera merece la pena ajena. La soledad y el aislamiento en el tiempo acaba empeorando el cuadro de sintomatología. Y por eso la culpa de no saber cómo superarlo, siempre te comparan con alguien que está peor que tú y por lo tanto no tienes ninguna excusa para seguir como estás. Pero la triste realidad es que a veces no hay salida sin ayuda. Eso dice ella. Entonces, ella dice que se siente completamente incomprendida, absolutamente incomprendida, porque no puede hacer nada con su vida y la gente la critica y la juzga y le dicen, ya pues, empecemos, haz algo con tu vida, ya pues. Y ella está diciendo, oye, yo tengo fobia social, quisiera hacer algo. ¿Creen ustedes que esta tragedia sea producto de un pensamiento poco adaptativo o que sea producto del pensamiento negativo? Si ustedes me preguntan mi opinión, yo les digo no lo creo ni por un minuto. No tiene sentido, absolutamente no tiene sentido. Las causas de la fobia social, tanto de su desarrollo como de su mantenimiento, son producto de algo mucho más grande, mucho más grave que un simple conjunto de creencias erróneas. Tengo la absoluta convicción de que esto es así, ¿ya? Pero me veo en la obligación, de repente yo soy demasiado sanguíneo, me veo en la obligación de decirles que por favor, yo no los quiero dañar a ustedes, ¿ya? Es una opinión, estoy reflexionando, ¿ya? Ahora, si yo hago esta reflexión, es porque estoy buscando formas más efectivas de tratar este problema, ¿ya? A mí me gustaría, por ejemplo, que se cambie el paradigma terapéutico para la fobia social, ¿ya? Cambiarlo, por ejemplo, traer lo mejor de las dos disciplinas, lo mejor de la psicología y lo mejor de la psiquiatría, y plantear lo siguiente: aceptar en un principio que la fobia social es generada, cuando la fobia social aparece, se desarrolla, genera un cambio físico, orgánico, a nivel del cerebro, específicamente en la amígdala. Una vez que uno entiende eso, una vez que uno entiende que detrás de la fobia social hay un trastorno orgánico, entonces diseñemos terapia psicológica y digamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Aplicamos psicología? Sí, por supuesto, la psicología podría ayudar mucho, pero siempre con la verdad de frente, siempre sabiendo a qué atenerse, qué es lo que se puede conseguir.
si uno no conoce la verdad, entonces no pueden existir direcciones terapéuticas correctas. Uno está en el limbo, está chuteando por todos lados. No hasta que se conozca la verdad y se acepte, podremos diseñar terapias más efectivas, ¿ya? Y si la verdad es que la fobia social corresponde a un trastorno cerebral, bueno, entonces hay que traer esa verdad a la terapia y partir por ahí y decir, mira, ok, nosotros tenemos este trastorno orgánico a nivel del cerebro, ¿ya? Entonces, punto uno, vamos a empezar la terapia psicológica. No hay que pensar que verdaderamente somos estúpidos, porque nadie es estúpido. La fobia social bueno, la fobia social, ¿ya? Yo haría una terapia de la siguiente manera. Diría, la fobia social te genera mucho miedo a interactuar con las personas, ¿ya? Ahora, desde el momento que tú no puedes interactuar, lógicamente que te vas a sentir estúpido, una persona que vale poco, ¿ya? Inferior a los demás. ¿Por qué? Porque incluso las personas sanas, cuando son socialmente inadecuados, se sienten podridos, se sienten mal, falla el autoestima, sufren de baja autoestima. Porque para el ser humano es muy importante saber relacionarse, poder relacionarse. Entonces, cuando las personas sanas no pueden hacerlo, se enferman a ellos mismos. Bueno, mucho peor para el fóbico social. Si la fobia social consiste en un miedo a relacionarse con los demás, bueno, como no nos podemos relacionar, lógicamente que nos vamos a sentir estúpidos, menos que los demás, fracasados, débiles, faltos de carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso entonces sería parte de la terapia y de alguna manera la terapia nos tendría que hacer ver que en realidad no es necesario ser tan críticos con nosotros mismos porque padecemos de un trastorno cerebral. ¿Se fijan? El cambio de paradigma sería muy grande, ¿ya? Y estoy seguro que tendríamos mejores resultados. O yo quisiera pensar que podríamos tener muchos mejores resultados. Pero de hecho nunca se ha intentado, nunca se ha probado. ¿Por qué? Porque seguimos dominados por el paradigma psicológico que nos dicen que esto es pura cuestión de ideas, creencias erróneas, y que una vez que tú rectifiques la creencia errónea, vas a superar la fobia social. Pero eso no se ha cumplido, esa es una promesa que no se ha cumplido, es así de simple. ¿Ya? Ya, me parece entonces que desarrollé el tema, me sirvió para desahogarme un poquitito porque estaba muy tenso, con mucha ansiedad hoy día. Chicos, en 15 segundos se va a acabar la radio porque se me acabó el tiempo.